Ahora cedemos el micrófono a Alma Matelar con el tema de lo internacional o mundial, memoria de una trayectoria compleja, e inmediatamente después las preguntas de parte de ustedes. Adelante. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, yo agradezco mucho la CIESPAL de habernos convidado y, digamos, si he elegido el tema de lo internacional a lo mundial, memoria de una trayectoria contradictoria, es también, si nos homenajean, yo homenajeo, digamos, el CIESPAL. Porque el tema que voy a tratar es un tema sobre la internacionalización, sobre, finalmente, el rol y la construcción, el rol de lo internacional en los estudios sobre la comunicación. Y si hubo una institución que fue pionera en este campo, fue la CIESPAL. Por algo hay en su nombre internacional. E incluso en relación con una comunidad internacional, como por ejemplo de investigadores franceses, como por ejemplo Jacques Kayser. También yo agradezco la CIESPAL porque para mí la CIESPAL participó, y yo estuve en esta reunión, que fue finalmente la primera reunión de construcción de una comunidad latinoamericana de la investigación en comunicación, que tuvo lugar a fines de los años del año 72. Fue de esta reunión, organizada en San José de Costa Rica, a fines de 72, salió la primera declaración crítica sobre los medios de comunicación y sobre las problemáticas críticas de la comunicación en América Latina. Eso forma parte de la memoria, digamos, de la investigación latinoamericana. Entonces, Que acercarse al micrófono un poquito más. Está bien. Eso ahí. Bueno. Entonces, el tema es de lo internacional a lo mundial, memoria de una trayectoria contradictoria. Es, en palabras más sencillas, es interrogarme con ustedes sobre finalmente la dificultad que hubo de construir lo internacional como objeto de estudio. No solamente en América Latina, pero, digamos, a nivel, digamos, internacional, mundial. Y ustedes saben, o si no lo saben, les digo, desde hace más de 2 decenios trató de cruzar la economía política crítica de la comunicación y de la cultura, la geopolítica y la historia de la comunicación. Y lo que me propongo hoy en esta conferencia es ubicar algunos hitos, algunos momentos de la genealogía contradictoria de la Constitución en objeto de conocimiento de las dimensiones internacionales o supranacionales de los procesos de cultura y de comunicación. Y es por eso, para rendir homenaje a la CIESPAL, que elegí un tema relacionado con lo internacional o lo supranacional. Bien. Hay que decirse que desde hace algunos años se están perfilando en las ciencias sociales tentativas por recuperar la perspectiva histórica. Esta tendencia trasciende, yo pienso, las fronteras disciplinarias y concierne a formaciones geoculturales, países muy diversos. Se está abriendo desde hace un decenio
un campo de interrogaciones sobre la genealogía de los sistemas de comunicación como de las herramientas analíticas para abordarlos. Se está redescubriendo las condiciones sociohistóricas en que estos sistemas y estos sistemas conceptuales se producen. Se busca las configuraciones de actores y las articulaciones entre la producción de conocimiento y la práctica política. De alguna manera, este repunte de la perspectiva histórica, este deseo de historia, constituye una especie de revancha después de más de 2 decenios marcados por las desregulaciones institucionales y conceptuales que han contribuido a naturalizar la creencia en todos los dominios en el fin de la historia y han incitado a actuar en el sentido de la fatalidad de un modelo único, un modelo de pensamiento único. Lo queramos o no, en efecto, esta fe en el fin de la historia ha calado hondo en las mentalidades colectivas, ha consagrado la mirada miope del corto plazo, pieza esencial de la ideología de la comunicación que ha legitimado el proyecto librecambista como último peldaño de la evolución de la humanidad. Voy a proceder en mi conferencia en 3 partes. Yo le voy a dar los títulos de las 3 partes para ayudarlos, porque como no soy partidario de utilizar el PowerPoint, yo le voy a dar primero los 3 títulos. Yo no por ello critico, alors puede ser muy útil. Bien, primera parte es cómo se ha institucionalizado un campo de estudios alrededor de, utilizamos hoy, lo supranacional. Después veremos, es más complejo. La segunda parte es cómo la ideología globalitaria ha permeado los modos de pensar la dimensión supranacional de la comunicación y de la cultura. Ustedes sospechan que es todo el periodo precisamente de la desregulación de los años 80 y los años 90. Y la tercera parte es la crisis de civilización en que estamos hoy y la vuelta de la historia. Entonces, la institucionalización de un campo de estudios. Hay que decir que no es antes de inicios de 53 y en Estados Unidos, bajo la instigación de Paul Lazarsfeld, que un campo específico denominado comunicaciones internacionales se institucionaliza en el organigrama de la sociología de los medios y de los estudios sobre la opinión pública. La guerra de Corea, entre julio de 50 y 53, momento clave en el conflicto bipolar este-oeste, digamos, tuvo una importancia en la orientación de este nuevo campo de estudios sobre las comunicaciones internacionales. El contexto era evidentemente a la demanda de investigaciones administrativas. De allá el peso de los estudios de la propaganda
de la guerra psicológica y las radios gubernamentales de alcance internacional. En los años, eso es en los años 50. En los años 60, a pedido del complejo militar industrial, es el auge de los estudios sobre la contrainsurrección, sobre las condiciones culturales, económicas y políticas del comportamiento insurreccional, así como las estrategias de comunicación frente a situaciones de insurrección. En los años 70 son las investigaciones en vistas a asentar la doctrina del free flow of information, leitmotiv de la diplomacia del Departamento de Estado. Un investigador que ustedes todos conocen si están en los estudios de comunicación, como Itiel de Solapul del MIT, es a la vez un defensor precoz de esta doctrina del free flow y a la vez quien supervisa para el Pentágono las investigaciones solicitadas por las necesidades de la defensa. Lo que da organicidad al conjunto de estos estudios pioneros es que tienen como trasfondo la doctrina de la seguridad nacional y la forma de Estado que condiciona así como un tipo de adversario, el enemigo interior. Desde ese ángulo se puede también considerar las estrategias difusionistas de desarrollo inspiradas por la idea de modernización, westernization o occidentalización, como otra vertiente de esta visión geopolítica subyacente al proyecto de orden internacional, ya que su objetivo confesado es impedir a toda costa que el subdesarrollo, entre comillas, y los grandes desequilibrios mundiales le abran el paso al comunismo mundial.